RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida a RCR al doctor Omar Chejae. No requiere mayor presentación, él es un connotado jurista, analista político, en su momento ha sido vicepresidente de la República, ha sido también congresista. Qué gusto saludarlo. Encantado estar en Red de Comunicación Regional, José, y para las preguntas y comentarios que nos va a ayudar usted semana a semana un poco ahí desgranando, ¿no?, los temas que son de agenda, ¿no?, cómo estamos comenzando la semana, ¿no? Y uno de los temas, muy temprano ya tomamos cuenta que la Comisión de Venecia ha publicado una opinión, ¿no?, solicitada por el Perú, específicamente por el presidente de la Comisión Permanente, ¿no? Y ahí recuerda la Comisión de Venecia que todo proceso de reforma constitucional debe preservar el principio de separación de poderes, ¿no? Y también dice hay que vincular una reforma constitucional a una moción de confianza y que esto es inusual, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreta usted esto? Mira, primero señalar, José, amigos de Red de Comunicación Regional, que toda comisión consultiva, como es la Comisión de Venecia, no tiene efecto vinculante. Todas. Yo no conozco una comisión consultiva que expida un informe en derecho, un informe político, en este caso un informe en derecho, que tenga, digamos, efectos vinculantes. No lo ha tenido nunca, no lo tiene ahora y tampoco lo va a tener. Sin embargo, puede esclarecer algunas cosas jurídicas que estaban en el tintero y que evidentemente no tienen nada que ver con las opiniones que puedan vertir más adelante los propios miembros del Tribunal Constitucional en esta contienda de competencia o demanda competencial que está enviando el Congreso, o lo que queda del Congreso, la Comisión Permanente, al Tribunal Constitucional. Y nosotros ya lo habíamos dicho, es decir, a nosotros nos parecía un tanto apresurada, por decirlo menos, la decisión del presidente Vizcarra de la República en disolver el Congreso, porque aparentemente no habían los requisitos que estipula la Constitución Política como para disolver el Congreso. Esto es una segunda votación, ojo, llámese una segunda votación, no interpretación fáctica, interpretación tácita, eso no existe. No existe en la Constitución eso, ningún. Porque si existiría interpretación fáctica, también debería existir la interpretación fáctica positiva, no solamente la negativa. Entonces, esto no existe, ha sido una interpretación forzada, lo que te demuestra evidentemente que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ya tenía pensado disolver el Congreso de la República y deshacerse de ellos. Dicho esto, creo que lo señalado por la Comisión de Venecia ratifica de alguna manera lo que nosotros veníamos indicando. Es inusual que un Poder Ejecutivo, sin que el Legislativo haya votado una segunda cuestión de confianza, lo disuelva, interpretando fácticamente, cosa que no existe, que esto había sido rehusado, pero sobre todo señalando de que no puede existir pues cuestiones de confianza por reformas constitucionales. La cuestión de confianza opera solamente para políticas de gobierno, para políticas de Estado. Y una reforma constitucional, así sea el procedimiento para elegir o no a miembros del Tribunal Constitucional, evidentemente no calificaba para emitir o hacer una cuestión de confianza al respecto. Y esto genera un precedente a futuro, ¿no? Y un precedente nefasto. Así es. Sí, un precedente nefasto porque finalmente, José, cualquier mandatario, cualquier jefe de Estado más adelante que esté peleado con el Congreso de la República, que quiera patear el tablero, puede perfectamente utilizar magro, negativo, nefasto antecedente de aplicar cuestiones de confianza cuando no merecen. Ahora, usted decía algo interesante, ¿no? Si bien es cierto, no es vinculante, pero permite que el Tribunal Constitucional, sobre una consulta realizada a constitucionalistas, a expertos, de una u otra manera va a tener que ser recogida, por lo menos desde el punto de vista de la opinión como tal, ¿no? Ya, pero digamos, el Tribunal Constitucional
valga la redundancia, es un tribunal que de alguna manera tiene pues sus preferencias políticas, ¿no? O sea, primeramente, ¿cuál ha sido la elección del Tribunal Constitucional? Salvo el caso del doctor Ferrero, que tiene apenas 2 años, Augusto Ferrero, los 6 restantes fueron elegidos en la época nuestra, cuando yo era congresista. Y se eligió porque habían parlamentarios de la época de García, y antes incluso, que tenían 9, 10 años, cuando la Constitución te dice que tiene debe tener una gestión de 5 años apenas. Prácticamente había una reelección tácita. Y la mayor parte de bancadas aplicó lo que se llama el cuoteo. Mucha gente dice, sí, la repartija. No es la repartija. La Constitución política te dice que se ponen de acuerdo los miembros del Congreso de la República, y si evidentemente una bancada tiene 70, otro tiene 40, otro tiene 30, cada uno va a elegir por cuotas el miembro del TC que más le favorece. Claro. Y así ha sido. ¿Ya? Entonces yo dudo francamente que si el presidente Vizcarra ha defendido a capa y espada, y por eso ha disuelto el Congreso, a esta conformación del Tribunal Constitucional para que no sean elegidos otros de la mayoría fujiaprista, yo no creo que los miembros del TC hoy no le den la razón al presidente Vizcarra, al Ejecutivo, y voten a favor del Congreso. Eso, la verdad, yo no lo creo. Y, como usted lo dice, sienta un presidente nefasto. Siento un presidente nefasto, José, porque la democracia debe ser objetiva, la democracia debe ser independiente. Y lo que ha dicho la Comisión de Venecia, debe haber división de poderes. Claro que sí. Y me da la impresión de que en el actual momento no existe una división de poderes. Se ha ido un Congreso paupérrimo, hay que decirlo. Ha ido un Congreso lleno de escándalos, de gente de la peor estafa. No digo todos, no quiero generalizar como lo hizo el señor Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, que dijo que todos eran pillos y semianalfabetos. Todos no, pero la mayoría sí. Y esa mayoría contaminó, digamos, a este Parlamento. Pero que el Congreso sea malo no quiere decir necesariamente que el Ejecutivo deba disolverlo, cerrarlo a como diera lugar, porque al final de cuentas la cura resulta peor que la enfermedad. Ya son hechos consumados. A mí no me cabe la menor duda de que las elecciones para el nuevo Congreso van a ser el 26 de enero. Creo yo que hay que voltear la página. Al país no le conviene esta situación de inestabilidad política y económica, sobre todo. Creo yo que además el Tribunal Constitucional va a demorar varios meses o algunos meses resolver la contienda de competencia. A lo mejor va a coincidir con las elecciones del 26 de enero, pero de ninguna manera le va a dar la razón al Congreso. Creo que las cartas están jugadas y ahora sí pedirle a la gente que elija bien, ¿no? Ahora, el otro tema. El fin de semana el presidente ha anunciado que se va a denunciar al presidente en la comisión permanente, a Pedro Lechea, ¿no?, por usurpación de funciones. ¿Existe usurpación de funciones? Mira, yo creo que es exagerado. Yo creo que el presidente de la República no puede echar pues más leña a la hoguera, ¿no? O sea, ya hay bastante... ya tenemos muchos problemas como para seguir... Mira, hay bastante incendio como para seguir echándole querosene para apagarlo. Los incendios no se apagan con querosene ni con más gasolina. Los incendios se apagan con agua, con bombas de agua. Yo creo que el presidente de la República ya ganó. Y es innecesario de que siga con esta pelea inútil, estéril, cuando lo que tiene que hacer el día de hoy es gobernar para el país. O sea, las urgencias del país están en la seguridad ciudadana que no existe, en el tema del trabajo, en el tema, digamos, del crecimiento económico, en el tema de las obras públicas, en el tema del tránsito, en el tema de la minería que está paralizada. Hay una desaceleración económica terrible. Y la sensación también de mucha población es que el presidente de la República, bueno, para muchos ha hecho bien en pelearse con el Congreso, pero que en la interna no sabe qué hacer. No ha hecho mucho por el país. Entonces ya es hora que gobierne. Le quedan aproximadamente 20 meses para gobernar el país. Le queda lo que queda de este año, digamos casi 3 meses, 12 meses más del año 20 y 7 del 21. Si hacemos toda una sumatoria, digamos, le están quedando 22 meses, 21 meses, o sea, cerca de 2 años. Yo creo que el presidente de la República debe gobernar, ¿ya? Y con el próximo Congreso de la República tender puentes.
el hecho de denunciar prácticamente un cadáver, porque está denunciando un cadáver, José, no, con todo respeto al consejero Olaechea. El señor Olaechea ya no es presidente del Congreso, el señor Olaechea es presidente de una comisión permanente que tiene facultades mutiladas, que lo único que hace es mesa de partes, recibe todos los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, luego los archiva, los analiza y los remite al nuevo Congreso del año 2020. Prácticamente es la única función que tiene la comisión permanente al lado del señor Olaechea. Denunciar al señor Olaechea me parece tonto. Ahora, si el señor Olaechea no demandaba o este Parlamento mutilado no, digamos, presentaba esta demanda competencial, ¿quién le iba a hacer? O sea, de alguna manera está en su potestad, ¿no? Más allá de que si ya el Parlamento está disuelto, si es presidente o no del Congreso, tenía que hacerlo. Ahora, ¿hasta cuándo el presidente va a seguir utilizando esta sombrilla del Congreso? Un Congreso disuelto, un Congreso, como usted dice, ya inexistente. Mira, y él debería ya utilizar todas sus capacidades y toda la legitimidad que tiene el pueblo, incluso de la Fuerza Armada, para poder gobernar, para hacer obras, para inaugurar carreteras, hospitales. Prometió, no sé quién le dijo, 1.000 colegios. No va a llegar a esa cifra, pero por lo menos que se dedique a hacer algo, ¿no? El problema de la inseguridad ciudadana creo que es el máximo problema que tiene el país, no solamente a nivel Lima, sino a nivel nacional. O sea, los secuestros, los robos, los homicidios, el sicariaje, los secuestros, todo eso es un tema del día a día. ¿Cuánta gente muere? ¿Cuánta gente se le roba sus casas, sus carros, sus pequeñas pertenencias? Nadie está seguro de salir a la calle. Entonces, por favor, o sea, hagamos algo inteligente. ¿Por qué no se dedica, por ejemplo, a solucionar los temas mineros? ¿No? Ha claudicado en el tema de Arequipa, de Islay, ¿no es cierto? Y hoy el escenario que presenta el Corredor del Sur es sumamente delicado, ¿no? El sur Paralizado, también. un informe de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo señala que de los 10 meses transcurridos en el 2019, 103 días han estado paralizados en el Corredor del Sur. Mira, y nadie va a querer invertir, ni un capital extranjero va a querer invertir, digamos, en un país donde las reglas jurídicas no están claras. La gente invierte, sobre todo los capitales extranjeros, cuando encuentran un país estable jurídicamente. Pero si encuentran una inestabilidad política, el riesgo país aumenta. Por el amor de Dios, José. Entonces, hagamos todo lo posible para, ayudarlo al presidente Vizcarra, que acabe bien su gobierno, pero que gobierne. Ya está bien, la lucha contra la corrupción que continúe. Pero para eso también está el Poder Judicial, para eso está el Ministerio Público, que están haciendo su trabajo, la Procuraduría, ¿no? Pero de él básicamente dependen otras acciones para que el Perú se desarrolle, para que los límites de la pobreza se reduzcan. Mira, después de un importante sistema económico comenzado por la época de Paniagua, Toledo, García, donde del 2001 Fujimori deja una pobreza del casi 50%, 48% entre pobreza y extrema pobreza, entre los gobiernos de Paniagua, pero sobre todo Toledo y García, más allá de que hayan robado, que hayan sido sinvergüenzas, eso está fuera de discusión. Pero el tema económico avanzamos con ellos, con sus gobiernos, porque habían buenos técnicos, buenos ministros. Entonces, el capítulo económico es lo que mejor ha funcionado. Y el capítulo económico de la Constitución, este es otro tema que vamos a conversar. Claro. Pero fíjate que del 48% que deja de pobreza, extrema pobreza Fujimori, cuando termina su gobierno García, Toledo, etcétera, el año 2011, deja una pobreza de apenas 24%. O sea, de 48 baja a 24%. O sea, 24 puntos porcentuales baja. Ollanta se perdió mucho el tiempo, hubo una desaceleración de la economía, pero siguió bajando la pobreza. Hoy estamos en 20%. 20% que es mucho mejor de lo que está Colombia. Colombia tiene 24% de pobreza y Argentina tiene 30% de pobreza. El Perú tiene 20%, ¿no es cierto? Estamos rumbo a superar a Chile y nos hemos quedado. Justamente porque la inestabilidad, el gobierno de Kuczynski, su renuncia, la incapacidad en el tema económico y de obras de Vizcarra ha hecho que continuemos en apenas 20%. Bien, estamos en este repaso semanal con el doctor Omar Chejade, jurista, analista político, en su momento vicepresidente de la República, ex congresista.
Nos quedan menos de 120 días para las elecciones al Congreso, periodo 2020-2021, ¿no? Y usted ha dicho algo interesante, ¿no? Los plazos son bastante cortos, pero adicionalmente a ello, las reglas de juego son las reglas anteriores. Los proyectos de reforma que se fueron aprobados no van a correr en este proceso. Esa fue una de las contradicciones del presidente Vizcarra, ¿no? ¿Cuál va a ser la explicación que tendría que dar en este caso si es que le va a dar el presidente, ¿no? Yo creo que Vizcarra lo que quiso es subir su popularidad. Él no tenía ningún plan ni proyecto de cara al 21. Sí, pero ese efecto teflón en algún momento se apaga. Pero eso me parece que no lo entiende. Estoy de acuerdo contigo, José, pero parece que no lo entiende. Él piensa de que ya patear al muerto, que es el Congreso, todavía le va a seguir dando rédito. Patear al señor Laechea, que es un sonámbulo, un zombie político, le va a seguir dando rédito. Y no es así. O sea, ya consiguió lo que quiso. Muchos no estamos de acuerdo porque se rompieron o se vulneraron procedimientos constitucionales. A la gente le gustó igual, perfecto, ya. Entonces el Congreso también se compró todos los boletos para ser destituido, porque era un Congreso paupérrimo mayoritariamente, salvo excepciones honrosas. Pero ya es momento de construir, no de destruir. La gente está cansada ya de esto. Entonces la gente lo que quiere es que tener una mejor canasta familiar, que pueda salir a la calle, que nadie le robe, en fin. Y eso se hace justamente atrayendo las inversiones, ¿cierto? Bueno, estamos a poco más de 3 meses, me parece que son 100 días aproximadamente de las elecciones. Bueno, es evidente que el señor Vizcarra, y yo estuve de acuerdo con él, empezó una campaña de reformas constitucionales, de reformas para mejorar la institucionalidad del país. Una de ellas era el Congreso, la bicameralidad, reinstaurar el Senado. Él mismo, por un tema tonto, por un problema, digamos, mezquino, de que le habían sacado la vuelta supuestamente y se iban a reelegir los actuales congresistas, dijo, no va la bicameralidad, votemos sí, no. Y mucha gente no sabía de qué cosa era el sí, no, y votó así. Bueno, es el momento de que este Congreso de la República, el nuevo que venga el año 20, que va a ser seguro, va a jurar en marzo del próximo año, el nuevo, y que complete el periodo del disuelto que se ha ido, tenga la obligación de completar las reformas constitucionales que quedaron en el tintero, porque Vizcarra se contradijo. Vizcarra hizo reformas para el año 21, pero al querer adelantar las elecciones y de hecho hacerlas vía de la disolución del Congreso, se contradice porque ya no se van a poder aplicar y el jurado dijo que materialmente es imposible aplicar las reformas institucionales y constitucionales que aplicó Vizcarra. Dicho esto, hagamos todo lo posible, los peruanos, para votar bien, los partidos políticos, que son 24, muchos vientres de alquiler, de elegir a buenos candidatos al Congreso que no estén manchados ni por la corrupción, ni que sean ociosos, que sean personas inhábiles, personas que no tienen la mayor conciencia de lo que es gestión pública. Tenemos que tener buenos cuadros políticos, ya sea de cuadros políticos partidarios o invitados. Y una vez hacer una buena elección de cara al año 20, enero del 20, exigirle a este Congreso temas que son claves, porque mucha gente dice, y estoy en contra de eso, que lo escribí el otro día en un periódico, en mi artículo semanal, que este Congreso va a ser lleno de pulpines, que no interesa, que va a completar el periodo del Congreso disuelto que se fue. Eso es mentira, eso no es así, eso es un error pensar así. Este Congreso que viene, que jurará en marzo del año 20, que va a tener apenas 15 o 16 meses de gestión, primero va a tener que cambiar a 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional. Es un tema clave, ¿no es cierto? Segundo, probablemente si ya el defensor del pueblo también, el señor Walter Gutiérrez, ya le queda poco tiempo, ya terminó su gestión de 5 años, tendrá que ser cambiado. Y así sucesivamente los miembros del BCR. El tema de la reinstauración del Senado es perfectamente posible. No sé si para que se vote a partir del 21 o a partir del 26, pero el Senado de la República, para mejorar la calidad de las leyes, los cuadros políticos, etcétera, y la imagen del Congreso tiene que restaurarse. 2 legislaturas, ¿no? 2 legislaturas que perfectamente la pueden hacer. Por ejemplo, una en mayo, junio del 2020 y la otra en septiembre, octubre de ese mismo año. Y comenzar a correr a partir del 21. Pero va a tener que ser un punto número 1 en la agenda de la Comisión de Constitución y de los parlamentarios. Se puede hacer, sí, pero estamos contra el tiempo.
Y por supuesto que otras reformas en cuanto a la ley de partidos políticos, financiamiento, que no sea financiamiento ilegal, el tema del transfugismo, en fin, mejorar los cuadros partidarios, porque finalmente no puede haber democracia real si no hay buenos partidos políticos formalmente inscritos, digamos. Pero bueno, en fin, hay mucho que hacer. Este Congreso es muy importante. También darle estabilidad política y económica al país. Este Congreso va a ser clave en ello. Y hacer una transición. Yo creo que este Congreso, José, va a ser un Congreso de transición, pero muy importante, como lo fue la transición de Paniagua para recuperar la democracia el año 2000-2001, cuando después llegaron otros gobiernos, ¿no? Caído Fujimori. Usted lo mira desde la perspectiva, y ahí coincidimos en el sentido de las grandes reformas que requiere el país, ¿no? Pero hay sectores, digamos básicamente sectores de izquierda dura del país, que apuntan a un próximo Congreso, pero con el objetivo, ¿no?, de hacer cambios en la constitución política. Y básicamente el principal objetivo es el cambio en el capítulo económico, ¿no? Mira, yo quiero ser bastante consecuente con mi biografía política, José. Cuando yo juré a la vicepresidencia de la República el 2011, y fuimos criticados, juramos por la Constitución del año 79. Y cuando asumí la Comisión de Constitución en el Congreso del año 2013 y 2014, los fujimoristas hicieron de que ratificara la del año 93 y no la del 79. Pero fue un juramento simbólico, porque quien habla consideraba de que la Constitución del año 93 fue una constitución espuria, una constitución nacida de un golpe de Estado, nacida de un dictador como el señor Fujimori, en la que casi todos los firmantes de esa constitución están presos o estuvieron presos, como Fujimori, Montesinos, los miembros jerarcas de las Fuerzas Armadas, el señor Hoyguay, que creo que era el presidente del Congreso, que también estuvo preso, Yoshiyama, en fin, toda esa gente fue presa. Dice la Constitución que nos gobierna. Dicho esto, sí hay que reconocer que económicamente el Perú avanzó, sobre todo en el terreno económico, ¿no es cierto? Entonces, voltear la Constitución para hacerle una trampa y proponer una asamblea constituyente simplemente para voltear el terreno económico me parece realmente un retroceso. Yo era, al comienzo de esta Constitución del año 93, muy joven por supuesto, reacio a estas reformas que se hicieron en la época de Fujimori. Sin embargo, debo reconocer que con el tiempo, en el tema económico hablo nada más, en el tema económico avanzamos. Y si en el tema económico avanzamos, no hay por qué, digamos, traerse todo eso abajo. Avanzamos, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, en un país abierto al mundo, en inversiones, en dejar el estatismo y el proteccionismo que lamentablemente nos trajo mucho atraso en el gobierno anterior de Belaúnde y del señor Alan García, el primer gobierno fundamentalmente. La Constitución no ayudaba a eso. En fin, yo creo que sería un retroceso. Sí creo que hay que hacerle reformas políticas que ya hemos hablado, ¿no es cierto? En el tema de los partidos políticos, en el tema de la bicameralidad, en el tema del transfugismo, en el tema de financiamiento. En fin, hay mucho en el tema político. Pero eso no necesariamente quiere decir que haya que hacer una asamblea constituyente. Veremos si esto no viene con trampa. Entiendo que las izquierdas quieren sacar agua para su propio molino y otra vez volver al estatismo, paternalismo, subsidiarismo, que lamentablemente tanto atraso nos generaron durante años. Yo creo que va a haber un contrapeso y un contrapeso responsable en el próximo Congreso. Esperemos. Por eso que es muy importante este Congreso del año 2020. Claro, ¿no? Bien, el otro tema. La fiscal de la Nación ha remitido a la Fiscalía un informe del Congreso donde se ordena investigar al expresidente Ollanta por el presunto asesinato de Emerson Fasabi, ¿no? Un tema muy delicado, ¿no? Mira, yo fui uno de los que, no el principal por supuesto, pero uno de los que denuncié ese hecho en pleno gobierno humalista. Yo en esa época ya estaba alejándome del gobierno de Ollanta Humala, y ese hecho para mí fue clave, fue un punto de inflexión, José, ¿no?, para retirarme completamente y denunciarlo, ¿no? Porque ya no solamente eran temas de corrupción. No, y en su libro usted ya lo habla. No solamente era un tema de las agendas, no solamente era un tema de usurpación de funciones de la señora Nadine Heredia, en fin, ¿no?, sino ya era un tema de homicidio, ¿no? Y este tema en particular fue denunciado por las circunstancias de la muerte de Fasabi. Fasabi era un muchacho que había sido
un hombre de seguridad, de los tantos hombres de seguridad que tenía Humala, había sido reservista del ejército, era casi un hijo, un sobrino de Humala, por así decirlo, de manera paternal, cariñosa, familiar, si se quiere, y que iba al partido antes que Humala sea presidente. Cuando Humala es presidente, él, digamos, era uno de los guardianes de la cuadra que servía en la casa del señor Humala, en la calle Miguel Castrata, ahí en Surco. Amanece muerto y yo lo conocía de vista a Fasadi, pero no lo conocía de nombre. Este es un tema muy importante, José. Porque yo cuando era abogado de Humala y de Heredia, 3 años antes que fuera el presidente, de manera exitosa, y todo se pasó, yo lo veía este señor, este muchacho, pero no sabía cuál era el apellido. Cuando dijeron murió Fasadi, la verdad que no sabía quién era, ¿no? Pero cuando yo veo, nunca me voy a olvidar, yo era congresista, veo la revista Vela Verde que había en esa época, claro, y veo la foto en carátula, digo, claro que lo conozco. ¿Y cómo puede ser el presidente de la República y su ministro en esa época era el Interior, Pérez Guadalupe? Lo estén negando, ¿no? Era imposible que nieguen a alguien que había servido años a la familia Humala Heredia. Y luego me entero circunstancias que son gravísimas, ¿no? Por ejemplo, el muerto, violando todo protocolo legal, constitucional, levantan el cadáver, se lo llevan sin ningún consentimiento a la morgue. En la morgue un médico obviamente gobernista, un médico legista gobernista, señala como conclusión pancreatitis. La pancreatitis es una enfermedad que antes de el episodio final, que es muerte, si es que hay muerte, sufres dolores interminables, peor que un parto, ¿no es cierto? Entonces te duele, y la víctima de la pancreatitis tiene que pedir auxilio, ir a una clínica, una posta, y él dormía con gente, nunca lo hizo, ¿no es cierto? Nunca lo hizo. Y claro, luego nos enteramos de que tenía mucho que ver su muerte con el hurto, las agendas, que fue clave para descubrir la ruta delictiva del dinero de Nadine Heredia y Humala, los aportes de campaña de Brasil, de Venezuela, entre otros más en el gobierno. Entonces, cuando se siguen sucediendo las cosas, el ministro del Interior lo niega, Pérez Guadalupe, que es un mendadero de la cuadra, ¿no? El presidente de la República después manda al señor Pedraza. Pedraza era en ese momento asesor legal del presidente, asesor político del presidente. Y de asesor legal se convierte en asesor del chofer, de Peñafiel. Peñafiel era uno de los hombres de confianza hasta el día de hoy de Ollanta, de seguridad y chofer, que levanta el cadáver, que se lo lleva, y cuando la prensa le hace, en una conferencia de prensa, le hace un interrogatorio mediático, ¿qué cosa hace el señor Peñafiel? Empieza a leer un guión preparado por Cintia Montes, que también creo que está otra vez investigada, que era la jefe de prensa hasta el día de hoy del nacionalismo, de Ollanta y Nadine Heredia. ¿Y quién crees que estaba al lado derecho, sentado del lado derecho? El señor Wilfredo Pedraza. Wilfredo Pedraza se convierte de asesor legal del presidente en asesor del chofer. ¿Y dónde hacen en la conferencia de prensa? En Palacio de Gobierno. O sea, nosotros hemos sido congresistas, José. Y muchas veces nos pedían el gobierno que los defendiera Ollanta, Nadine, etc. U obras públicas contra la oposición. ¿Tú crees que alguna vez nos dijeron, no, siéntese acá en Palacio, en el Salón Dorado, para que ustedes hagan su conferencia de prensa, para que atiendan a los periodistas? No, lo hacíamos en el despacho. No, al chofer Peñafiel, que aparentemente ha encubierto este tipo de cosas, no, lo que sucedió fue que lo votaron de toda la seguridad, Cintia Montes a la izquierda, el jefe el asesor político de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, que antes fue ministro del Interior y que lo sacaron, etcétera, y que fue destituido como asesor del chofer ante una conferencia de prensa y con un guión. Oiga, y además el cadáver se lo llevan en un avión del ejército, sí, ¿no es cierto? A la zona selvática donde conversan con la familia. Y conversan con la familia y lo entierran. Y claro, lo que pasa es que estaban desesperados porque ellos sabían que se habían perdido una agenda y que esta agenda había desaparecido y que esta agenda los iba a sepultar políticamente y delictivamente, cosa que así sucedió, porque estaba todo. En fin, al final de cuentas, yo lamento decir, porque yo fui llamado como testigo no porque había visto el caso, sino por los comentarios que yo hacía, ¿no? Por el fiscal provincial absolutamente parcializado, por decirlo menos, que fue el que investigó la causa del homicidio de Fasadi, porque fue homicidio, que es el señor
Fidel Castro. Nunca me voy a olvidar porque Fidel Castro es un nombre que nadie puede olvidar en el mundo, ¿no? Así es. Como expresidente de Cuba. Bueno, el Fidel Castro se llamaba. Y él, fíjate, primero archiva esta causa con apenas 3 meses de investigación sin haber llamado siquiera a Nadine y Ollantumala como declarantes. Cuando interpone recurso de queja a la familia, los abuelos de la familia, en apelación va al superior y el superior le ordena que lo reabra el caso. Y estuvo año y medio, creo que se llamó a Nadine, por lo menos, a que declare, no sé si Ollanta, y a quien habla y a otros más. Y yo me acuerdo perfectamente que le dije al fiscal, doctor, lo han matado. Y él me adelanta opinión, no, acá no hay nada, me dice. La familia ha pedido exhumación del cadáver. ¿Por qué usted no acepta la exhumación? No, no es necesario, no va a haber ninguna exhumación del cadáver. O sea, tú te das cuenta, José, de que esto había sido ya parte pues, de un tinglado arreglado con algún sector del Ministerio Público que todavía obedecía a órdenes. Y cómo influenciaba el poder, ¿no? Y por supuesto. Entonces, yo aplaudo a la señora Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, que vuelvan a abrir este caso porque es un caso grave de homicidio. Acá ni siquiera estamos hablando de un tema que también es cruel, que también es grave, que es un tema de corrupción, que también es cruel. Esto es peor que la corrupción. Mira, el capítulo inconstitucional que primero define la Constitución es la vida humana. Después ya están los temas patrimoniales, el tema del Estado, pero lo primero es la vida humana. Esto complica más. Estos señores mataron. Claro. O sea, Palacio de Gobierno mató a señor Fazabi. Y no ha pasado nada. Y el fiscal, muy orondo, archivó el caso sin exhumación y sin llamar a otras personas. Ahora, espero que la Fiscalía de la Nación nombre otro fiscal, un fiscal nuevo, objetivo, que nada tenga que ver con el señor Fidel Castro, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.